Salmo 62:6. Muy bien, he titulado el mensaje de esta tarde o la reflexión de esta tarde, ¿por qué nos cuesta esperar y confiar en Dios? ¿Se acuerdan que el tema que hemos estado estudiando todos estos días atrás es por qué podemos confiar en Dios o cómo podemos estar seguros que podemos confiar en Dios? Entonces ahora la pregunta necesaria sería, ¿por qué me cuesta esperar y confiar en Dios? Y en la página que les pedí que tuvieran ahí, quiero que esa sea la primera pregunta que pongan en esta noche. Escriban, por favor, ahí, ¿por qué me cuesta esperar y confiar en Dios? ¿Ok? Esa es la primerita pregunta que quiero que pongan, por favor. Bien. Y una vez tengan el Salmo 62:6, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. Ahora quiero darles, exactamente les voy a dar unos segunditos, nada más, para que ustedes en sus palabras contesten esa pregunta, por favor. Por favor, escriban la pregunta, ¿por qué me cuesta esperar y confiar en Dios? Vamos a ver, tómense unos segundos ahí, por favor, para pensar y escribir. Por favor, ¿por qué me cuesta tanto esperar y confiar en Dios? Y como este video lo vamos a subir posteriormente al canal, si Dios permite, pues ahí en los comentarios del canal pueden escribir también por qué pienso que me cuesta tanto esperar y confiar en Dios. Y una de las cosas más difíciles que nos pasa a todos, ya que están escribiendo, están contestando eso, es cuando Dios está obrando en nuestras vidas, Dios está operando en nuestras vidas, una de las cosas más complicadas de hacer, más difíciles de hacer en nuestra vida es esperar y sentarnos en el camino o hacernos a un lado y dejar que Dios sea Dios. Y cuando usamos la frase dejar que Dios sea Dios, significa literalmente dejar que Dios obre, dejar que Dios haga en nuestras vidas. Entonces, yo no sé contra lo que te estás enfrentando en esta tarde o en estos días, contra desánimo puede ser, contra miedos, puede ser, todos tenemos temores. Pero una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos pasando cualquier adversidad, que es lo que hemos estado aprendiendo, es aprender a confiar y a esperar en Dios. Una de las cosas que nos ayuda a aprender a confiar en Dios es entender que Él tiene el control, que Él es Dios, que Él está por encima de todas las cosas. Pero en realidad eso cuesta un montón. Entonces, si son tan amables en el chat aquí, en este videollamada, quiero que me escriban si ya contestaron su pregunta y por qué piensan ustedes que nos cuesta esperar en Dios. Por favor, ahí en el chat, aquí en Zoom, por favor, escríbanme. ¿Por qué me cuesta esperar o confiar en Dios? Porque miren, como les digo, una de las cosas más difíciles es sentirnos abrumados, ¿verdad? Sentirnos que las cosas son mucho más grandes que nosotros mismos. Y a veces son cosas internas, realmente. A veces uno no sabe contra lo que se está enfrentando. Porque nos pasa, por ejemplo, a nosotros, y se los puedo decir con experiencia, ¿verdad? Con experiencia personal de nosotros. Y es que a veces uno se está enfrentando con algo y tiene sueños y se siente de una forma, pero uno no sabe con qué se está enfrentando al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo uno hace para entender mejor cómo se siente o cómo está pasando ciertas cosas si uno no va al Señor y uno no deja que Dios le muestre a uno qué es lo que está saliendo de uno? ¿Sí? Entonces, no siempre es fácil hacerse a un lado y dejar que Dios sea Dios, que Dios se manifieste, que Dios abra un camino donde no hay, que Dios mande una provisión sobrenatural en nuestras vidas. No siempre es fácil, porque uno quisiera en sus fuerzas hacer algo y tratar de arreglar lo que uno pueda. Uno quisiera salir corriendo a ver a quién le puede hablar, a un papá, a mamá, a un jefe, a un amigo, ¿verdad? Para ver de qué manera puedo tratar de arreglar esta situación. Eso es lo que uno hace por regla general, ¿ok? Entonces les voy a compartir ahorita mi pantalla en una pequeña diapositiva que preparé para ustedes. Son 4 preguntas, o mejor dicho, es una pregunta que tiene 4 lados y quiero que ustedes las escriban y que ustedes señalen con un cheque
¿Sí me entienden? Con un cheque, ¿verdad? La pregunta que se aplica a ustedes, porque esta es una lección en la que quiero que se examinen. Yo les voy a explicar cada una de estas respuestas, pero vean, ¿cuáles de las siguientes declaraciones son reales para ustedes? Es decir, ¿cuáles de las siguientes cosas que van a ver en esta presentación son verdaderas y son ciertas en su vida? ¿Ok? Ahorita se los voy a compartir. Vamos a ver. Y quiero que con el pulgar levantado, por favor, me confirmen que se ve bien. ¿Sí? Va. ¿Cuál de estas opciones aplica para tu vida? Escriban todo eso, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Steven me escribe que dice que sí está teniendo mucho problema con el internet. Le cuesta mucho, dice. Vamos a ver, esto es real. Si esto es verdad para mí, quiero que lo escriban y pongan un chequecito. Si esto no aplica para ustedes, pónganle una X. Es decir, si para mí es fácil o es real que yo puedo dejar que Dios se haga cargo, ¿ok? Dejar que Dios se haga cargo es más fácil que de decir que de hacer. ¿Esto es cierto para ustedes o no? Otra vez, dejar que Dios se haga cargo es más fácil de decir que de hacer. ¿A quién le pasa esto? Póngase un chequecito usted solo ahí, ¿verdad? Sí, es cierto. A mí se me hace más fácil decir que Dios es Dios, pero me cuesta hacer. Entonces póngase usted en chequecito. Sí, es cierto. Para mí es más fácil que digo, voy a decir que voy a confiar en Dios, por ejemplo, pero me cuesta confiar en Dios. Si para usted eso es fácil, ponga un chequecito ahí. ¿Listos? Sean honestos, no se preocupen, yo no les voy a pedir que me enseñen en la página, solo quiero que ustedes se examinen a ustedes mismos. Acuérdense, estamos hablando por qué nos cuesta confiar y esperar en Dios. Si a usted se le hace más fácil decir que confiar, póngase un cheque. Número 2. Mi primera reacción es tratar de arreglar mis problemas por mi propia cuenta. ¿A quién nos pasa eso? ¿O solo a mí me pasa? Mi primera opción o reacción es tratar de arreglar mis problemas por mi propia cuenta. Si a usted le pasa, póngase un cheque. Si no, póngale una X ahí. Si usted es una persona que de prima a primera busca a Dios y busca cómo Dios puede resolver las cosas sin usted meterse, es mejor, es decir, esperar a que Dios haga algo, usted póngase una X ahí porque eso no aplica para usted. Pero si usted es como una persona promedio normal, que lo primero que tratamos de hacer es arreglar, buscar ayuda, buscar esto, buscar lo otro, ver cómo puedo modificar algo, ver cómo puedo a tratar de arreglar las cosas yo por mis propios medios, póngase un cheque. Muy bien. Otra más. Tratar de manejar las cosas yo mismo a menudo empeora la situación. ¿Eso es real para ustedes también? Quiero que me lo indiquen ahí, por favor. Tratar de manejar las cosas por mí mismo o a mi modo, a menudo empeora la situación. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando yo intento hacer las cosas a mi modo, algo sale mal. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? O lo que uno termina haciendo termina empeorando el problema. Uno se metió en un problema porque mintió, por ejemplo, y uno dijo algo por tratar de arreglarlo y lo único que hizo fue que la situación se saliera más de control. Si a usted ha pasado eso, ponerle ahí chequecito. Listos. 4. El ofrecimiento de liberación por parte de Dios me da una sensación de alivio y de gratitud. Si vos sentís que cuando viene esta promesa, viene esta palabra, viene el Señor y en una prédica, en un consejo de un amigo, te dice todo va a estar bien.
mira, no te preocupes, yo voy a orar por vos, estoy seguro que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Cuando usted escucha, cuando vos escuchas eso, ¿cómo te sentís? Eso te da alivio, te da gratitud. Si eso es así, ponerle un cheque ahí, por favor. Si puedes decir, por ejemplo, no, es de más, a mí aunque me digan, me cuesta aceptar, me cuesta entender, me cuesta esperar, entonces ponerle una X ahí, ¿verdad? Entonces, miren, estas son las 4 opciones que pasan normalmente cuando nos enfrentamos con una circunstancia en la que tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios. Muchas personas sienten que es más difícil dejar que Dios haga lo que tenga que hacer, dejar que Dios se haga cargo. Es más difícil que pensar en que lo van a dejar a Dios obrar. ¿Me entienden? Entonces es más fácil decir, sí, yo sé que Dios está obrando, pero a mí me cuesta esperar, me cuesta confiar. Otra reacción muy natural es que nosotros tratamos de arreglar nuestros propios problemas por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Y otra reacción muy natural es que cuando tratamos de manejar las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, en realidad lo que termina pasando es que terminamos empeorando la situación. ¿Se dan cuenta? Y en cuarto lugar, también pasa que cuando viene alguien o la palabra de Dios misma, un mensaje, en lo que en nuestra lectura diaria de la Biblia, lo que hace es darnos una palabra de liberación por parte de Dios y resulta ser que me da una sensación de alivio y de gratitud. Es decir, yo puedo decir gracias, Señor, porque tú estás obrando. ¿Sí? Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Te agradezco, Señor, ¿verdad? Ahora, ya que contestaron esto, creo que puedo manchar aquí. Le pusieron un chequecito a esto, ¿verdad? ¿Cómo esto afecta el hecho de que yo puedo aprender a confiar o no en Dios? Porque si se dan cuenta, como les digo, muchas veces es más fácil decir que hacer. Es más fácil decir que voy a confiar en Dios, pero me cuesta más esperar. Es más fácil tratar de arreglar mis problemas por mi propia cuenta porque cuesta esperar en Dios. Y es más fácil meterme en problemas o empeorar la situación si yo estoy buscando hacerlo a mi propio modo. ¿Ok? Entonces, solo quiero confirmar, ¿me escuchan bien? Aquí estoy viendo fuerte en mi casa. Solo quiero confirmar que se oye bien, por favor. Sí. Excelente, gracias. Sí, se oye bien. Gracias. Y entonces tenemos como resultado final que nuestro nivel de confianza en Dios viene a resultar en que qué tanto puedo sentir alivio y gratitud si he aprendido a que estas 3 cosas sean una realidad para mí. ¿Sí? Alivio y gratitud voy a sentir por la promesa del Señor cuando yo he aprendido a dejar que Dios se haga cargo, cuando yo he aprendido a no tratar de arreglar mis problemas por mi propia cuenta, y cuando yo he aprendido a que si yo meto las manos, termino empeorando la situación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la segunda diapositiva que tenía preparada para ustedes. Ahora quiero hacerles una pregunta. Y esta otra pregunta también quiero que le escriban, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de Dios y nuestra capacidad? Esa es la pregunta que quiero que escriban. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de Dios y nuestra propia capacidad? ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Porque miren, seamos honestos. Tenemos la idea o la noción de que Dios es un Dios eterno, que es un Dios eterno, que es un Dios omnipotente, soberano, creador del cielo, de la tierra, del universo, pero en realidad parece que no estamos conscientes de la capacidad de Dios. No estamos conscientes de nuestra capacidad y la capacidad de Dios. No estamos conscientes de lo que representa nuestra propia capacidad y la propia capacidad de lo que Dios puede hacer. ¿Sí me entienden? Ahora, no estamos conscientes muchas veces de los recursos de Dios y de los recursos de nosotros. Porque, por ejemplo,
Voy a poner un caso hipotético, ¿verdad? Algo risible. Si yo dijera, por ejemplo, si viene Ronnie, voy a poner un ejemplo de Ronnie que está aquí. Si viene Ronnie y me dijera, Ronnie, pastor, fíjese que tengo un problema. El problema es que este mes no me van a examinar porque no, mis papás no han podido pagar el colegio. Y entonces vengo yo y le digo a Ronnie, Ronnie, no te preocupes, ¿sabes? Yo no te había querido contar, Ronnie. Es un ejemplo, ¿verdad? No vayan a creer que es cierto. No te había querido contar, Ronnie, fíjate, pero yo tenía un abuelo, Ronnie, que era el dueño era el dueño de la Coca-Cola, por ejemplo. Era el dueño de la Coca-Cola. Fíjate, Ronnie, que mi abuelo ayer precisamente me habló y me contó y me dijo que, que me ha heredado el 50% de la herencia de la fábrica de la Coca-Cola. Y entonces ya me hicieron el depósito de todo de lo que él me ha dejado a mí. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿quién tiene más capacidad de ayudar en este caso? Bueno, uno puede decir, bueno, a esta persona, al pastor, porque le dejaron la empresa completa, ¿verdad? Ahora él tiene recursos, él puede ayudar. Entonces, eso le da a la persona una sensación de que, de que no me va a dejar perder, ¿me entiendes? Entonces, es como decir, no, yo puedo acudir a él porque yo sé que él me va a ayudar. Yo sé que él tiene recursos, yo sé que pagar una mensualidad para él no va a ser nada, va a ser risible, como un centavo que se le caiga. Y así reacciona mucha gente. Mucha gente busca tener a gente amigos de dinero porque piensan que los amigos de dinero le van a prestar cuando tenga problemas, cuando tenga necesidades. Ahora déjenme darles un consejo y déjenme darles una advertencia anticipadamente en esta vida. Los amigos de dinero no regalan, no prestan, ni mucho menos regalan dinero. ¿Ok? Ese es consejo valioso. No piensen que tener amigos de dinero les va a asegurar alguna cosa, porque resulta ser, mis queridos hijos, que no, los amigos de dinero no prestan dinero, ni mucho menos regalan dinero. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la diferencia de recursos. Y muchas veces, voy a dejar de compartir mi pantalla, después les voy a compartir lo demás. Muchas veces la gente piensa que tener estos amigos que tengan recursos me va a asegurar algo. Y mis queridos hijos, se los voy a decir con todo el amor del mundo, nadie que pueda ofrecernos los recursos que ustedes quieran va a tener la capacidad de resolver nuestros problemas. No pongamos nuestra confianza en eso. ¿Ok? Ahora necesito que centren su atención en esto, porque donde yo puedo aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios es cuando yo empiezo a entender cuál es la diferencia entre mi capacidad y la capacidad de Dios. Cuando yo empiezo a entender cuál es la diferencia entre mis recursos y los recursos que Dios tiene. ¿Sí estoy siendo claro? Ahí radica la diferencia. Ahí radica donde yo puedo empezar a depositar mi confianza en Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si son tan amables, vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primera de Crónicas 29, 12. Primera de Crónicas 29, 12. Ahora quiero, ven como estamos haciendo un ejercicio, solo quiero que pongan la cita, escriban la cita, Primera de Crónicas 29, 12. Luego que yo se las lea, a la par del versículo, quiero que ustedes pongan lo que ustedes piensan sobre ese versículo en 2 palabras, 2, 3 palabras. No más, solo 2, 3 palabras. Escuchen. Las riquezas y la gloria. Ok, perdonen, no sé qué pasó, se cayó el internet por un momento. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Muy bien. Les decía, estábamos leyendo 1 Crónicas 29, 12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, como les decía, quiero que a la par de la cita que escribieron, escriban lo que ustedes piensan de esos 3 versículos, de ese versículo, perdón, en 1, 2, 3 palabras. Pueden poner, por ejemplo, ayuda, pueden poner, por ejemplo, poder, pueden poner, por ejemplo, fuerza. ¿Qué miran ustedes en ese versículo? Otra vez,
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Ok? Pongan esas una, dos, tres palabras que ustedes piensan o que miran en ese versículo, más importantes. Ahora, Jeremías 27:5, por favor. Jeremías 27:5. ¿Perdón? Una canción. Jeremías 27:5. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo, y la di a quien yo quise. ¿Vieran eso? Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. De la misma manera, quiero que en esa cita pongan dos o tres palabras que ustedes entiendan de esta cita. Por ejemplo, pueden poner Dios es el dueño, Dios es el amo, ¿verdad? Por eso dice, yo hice la tierra, yo hice al hombre, yo hice las bestias, yo puse ahí lo que yo quería, yo se le di a quien yo quería. Ahora, el Salmo 10, versículo 14. Salmo 10, versículo 14. No me he ido, aquí estoy, no se preocupen. Dice el Salmo 10, versículo 14. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Ahora, de la misma manera, quiero que en ese versículo pongan dos, tres palabras que ustedes entiendan de ese versículo. ¿Sí? En este caso pueden poner, por ejemplo, Dios socorre, por ejemplo, Dios ayuda o Dios guarda o Dios nos toma, ¿verdad? Nos protege. Ahora, la semana antepasada, ya que la semana pasada no tuvimos estudio, les dije que les iba a enseñar por qué nos cuesta tanto confiar en Dios, por qué nos cuesta tanto esperar en Dios. Y ya vimos algunas cosas. Nos cuesta confiar en Dios porque queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Nos cuesta esperar en Dios porque porque se nos hace más fácil decirlo que esperar. Nos cuesta confiar en Dios porque pensamos que si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, lo vamos a hacer más rápido, vamos a tener un mejor resultado. Por eso nos cuesta confiar en Dios, ¿ok? Luego les dije, ¿cómo puedo hacer para confiar y esperar más rápido o mejor en Dios? Y es entendiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros. Entendiendo cuál es la capacidad de Dios y cuál es la capacidad de nosotros. Entendiendo cuáles son los recursos de Dios y cuáles son nuestros propios recursos, ¿ok? Entonces, ahorita necesito que piensen, y una vez más les voy a compartir una diapositiva, y aquí van a hacer un juego, porque van a leer el versículo, mejor dicho, se lo voy a leer yo, y ustedes van a poner si eso es verdadero o falso, ¿ok? Bueno, les voy a compartir mi pantalla y necesito que pongan ustedes ahí si es verdadero o falso. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes declaraciones son verdad o son falso? ¿O es verdad o es mentira? ¿O es realidad o es falso? Necesito que ustedes marquen la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Dios muestra su amor por nosotros librándonos de las pruebas. ¿Es eso cierto o no? ¿Es eso verdadero o falso? Váyanse a la cita, por favor, del Salmo 109, 21. Salmo 109, 21. No. ¿Será cierto, hermanos, que Dios nos muestra su amor librándonos en las pruebas? Dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena.
¿Ok? ¿Ya le pusieron ustedes verdadero o falso? Voy con la siguiente. A menudo, poner nuestra confianza en nosotros o en los demás es una buena estrategia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? No, es excelente estrategia poner mi confianza en otra persona, ¿verdad? En otros hombres, como les digo, en personas que tienen más recursos, en personas que tienen la posibilidad de ayudarme. Si yo pongo mi confianza en esa persona, es una buena estrategia. ¿Qué piensan ustedes? Salmo 146, versículo 3. ¿Qué dice? No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Poner mi confianza en un hombre es una buena estrategia. 3. ¿Esto es verdadero o es falso? Algunas personas son demasiado difíciles de manejar para Dios. Lucas 1:37. Bueno, pareciera que sí hay personas que son muy difíciles de manejar para uno, pero ¿qué? ¿Para Dios será también que son muy difíciles de manejar? Algunas pruebas son demasiado difíciles de manejar para Dios. ¿Verdadero o falso? Algunas pruebas son demasiado difíciles de manejar para Dios. ¿Eso es verdadero o falso? Según lo que dice Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, hermanos, ¿es verdadero o falso que algunas pruebas son demasiado difíciles o imposibles para Dios? Pónganle ustedes ahí la B o la F de verdadero o falso. 4. Dios nos ayudará solo si primero nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Es verdadero o falso? Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o falso? Ayúdate que te ayudaré. Dice el versículo 9 y el 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Segunda de Corintios, disculpen, creo que les dije primera. Perdonen, es segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Ok? Entonces, ¿es verdadero o es falso? Es falso, por supuesto. Veamos. La primera, Dios muestra su amor por nosotros librándonos en las pruebas. Eso es verdadero. Dios nos ama y muchas veces, por no decir la mayoría o casi todas las veces, nos guarda, nos libra de la prueba por amor a nosotros, por amor de su nombre. ¿Ok? Entonces, para eso les voy a dejar una tarea. La tarea es que lean todo el Salmo 91 para la próxima semana. Lean todo el Salmo 91 para la próxima semana. La número 2, a menudo poner nuestra confianza en nosotros o en los demás es una buena estrategia. No, es falso. El Salmo que leímos nos dice, hermanos, que lamentablemente poner nuestra confianza en otras personas solo nos va a llevar a decepcionarnos, porque no hay salvación en nadie más. ¿Sí? Ahora, la parte 3 dice, algunas pruebas son demasiado difíciles de manejar para Dios. Por supuesto que eso es falso. Nada hay imposible para Dios. El número 4 tenemos, Dios nos ayudará solo si primero nos ayudamos a nosotros mismos. Por supuesto que es falso también. La Biblia dice que no es por nosotros mismos ni por nuestra propia capacidad. ¿Ok? Ahora vamos a hacer este pequeño juego que puse aquí, miren. ¿Sí? Necesito que pongan eso primero. Unen los versículos con la opción correcta y escriban esos 4 versículos así
Si están usando un cuaderno con rayas, pongan unos 2 rayas entre cada versículo. Unas 2 rayitas entre cada versículo. Y aquí vamos a terminar ya. Hoy quería ser breve porque quería ponerlos a pensar o trabajar más en este sentido. Creo que voy a usar esto. La próxima vez que usted se pregunte, que tú te preguntes, ¿será que Dios puede rescatarme? ¿Será que Dios tiene la capacidad de librarme? ¿Será que Dios puede ayudarme en lo que estoy pasando? Vean, por ejemplo, lo que dice Efesios 1, 19 y 20. En la versión NBI se la voy a leer yo. Dice, ese poder es como la acción de su fuerza poderosa que ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Cada vez que ustedes se sientan ansiosos, preocupados, angustiados, les voy a dejar otra tarea. Ya les dejé leer el Salmo 91. Ahora, ¿qué les parece si se aprenden de memoria Efesios 1, 19 y 20? Efesios 1, 19 y 20. Habla sobre que el poder del Señor, el poder de Dios Padre fue el que levantó a Cristo entre los muertos. Y ese mismo poder opera en nosotros, ese mismo poder está para nosotros, para levantarnos cualquiera que sea la circunstancia. Los mismos brazos de poder, los mismos brazos de fuerza son los que levantaron al Hijo, son los mismos que están para usted y para mí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Ya escribieron estos 4 versículos. Ahora necesito que los busquen y que los unan aquí con estas 4 opciones. Tracen una línea con esas 4 opciones. Para eso les voy a dar un par de segundos. Vamos a ver. El Salmo 10, 14. Se los voy a leer yo si quieren, en lo que ustedes lo apuntan todo eso. El Salmo 10, 14. Dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, el del valido, perdón, y tú eres el amparo del huérfano. ¿Ok? ¿Con cuál correspondería ese versículo? Aquí les voy a ayudar, ¿ve? Ahí. El 2 dice Salmo 34, 15. Por supuesto que sí. Dios nos puede ayudar cuando nos sentimos como huérfanos, cuando sentimos que ya no hay esperanza. Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ajá. ¿Con cuál sería unido a ese? Aquí la pastora dice con el 3. Bien. El Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde correspondería ese? Por supuesto, ¿verdad? En el 1. Siempre nos ayuda en momentos de tribulación. Y por último, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y ese con cuál correspondería? Obviamente con el número 2, ¿verdad? Él nos hará fuertes y nos apoyará. Ok, entonces les voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Todos lograron copiar eso? ¿Sí? ¿Sí? Lo lograron copiar. Excelente. Ahora, este es
la médula, el asunto principal de todo esto, esta serie de mensajes que les he podido compartir en estas semanas. Es lo siguiente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no hayamos qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin rumbo? Nos hemos sentido sin entender bien qué debo hacer, sin entender cómo debo esperar, cómo debo confiar, sin entender bien cómo puedo acercarme a Dios y esperar a que Él haga algo en mi situación, en mi circunstancia. Y ya les he dicho, yo no comparto cuando la gente dice, ay, estos son cipotes, son niños, no saben todavía lo que son problemas. Yo sé que ustedes tienen dificultades, tienen adversidades, tienen problemas familiares en la casa, en el colegio, en el trabajo, yo lo sé. Ahora, la pregunta que nos hemos venido haciendo en todo esto es, ¿por qué me cuesta tanto confiar en Dios? ¿Por qué me cuesta tanto esperar en Dios? Y las respuestas se las he dado en estos mensajes que hemos tenido anteriormente. Y la realidad de las cosas es que nos cuesta esperar en Dios porque nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra propia forma. Y ese es un problema, porque el problema con eso es que lo vamos a hacer en nuestros recursos. Y cuando lo queremos hacer en nuestros recursos, nos vamos a dar cuenta que nuestros recursos son insuficientes. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿O cómo debo reaccionar cuando no sé cómo reaccionar? Porque algo tengo que hacer. Ya les dije, o me activo y empiezo a pensar cómo puedo arreglar las cosas a mi propia manera. Y muchas veces, como ya les dije anteriormente, nos metemos en problemas por eso. Nos metemos en un gran problema por estar queriendo arreglar las cosas a nuestra manera. ¿Ok? Entonces, aquí el meollo del asunto es este. Si no te sentís seguro de lo que tenés que hacer, si no te sentís completamente seguro de lo que tenés que hacer, lo mejor que puedes hacer es dejar que Dios pelee por vos, que Dios se levante y que Dios sea Dios en tu vida. ¿Cómo haces eso? Por medio de depositarte en sus manos, por medio de decir, no sé cómo voy a hacer esto, pero sé que Dios me puede ayudar, sé que Dios me va a librar, sé que Dios me va a enseñar algo en medio de esta situación. Estamos en medio de una crisis mundial, una pandemia que se ha extendido en todo el mundo y uno no sabe cómo va a ser, uno no sabe cómo va a arreglar las cosas, uno no sabe cómo solventar un montón de situaciones. Pero ¿cuál debe ser nuestro propósito? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo en este tiempo, mis queridos hijos? Es aprender a decir, Dios tiene el control. Dios es Dios y mi trabajo es dedicarme a esperar, a confiar, a bendecirlo a Él, a alabarlo a Él en este tiempo de dificultad. ¿Está claro? Así vamos a empezar a confiar, así vamos a empezar a esperar en Dios, entendiendo que su poder, que su amor, que su fidelidad es mucho más grande de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo pensar o de siquiera de lo que yo pudiera hacer por mí mismo. Entender eso es lo que me lleva realmente a confiar en Dios. Entonces, sí puedo confiar en Dios, sí puedo esperar en Dios, ¿sí? ¿Por qué Jesús es digno de mi confianza? Porque todo lo que Él dice, Él lo cumple. Porque todo lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Y porque Él tiene el poder, Él tiene los recursos, Él tiene la capacidad de ayudarnos. Entonces nosotros podemos depositarnos en sus manos. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ahí está. Desde que comenzamos esta pequeña serie, creo que son 3 mensajes, 2 o 3 mensajes. ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Porque Él no miente, porque Él no cambia, porque Él no es hijo de hombre en un sentido para que Él cambie de opinión, para que Él mienta en ese sentido. Y si Él dijo que nos va a salvar, que nos va a librar de la adversidad, ténganlo por seguro que tarde o temprano Él nos va a sacar adelante. Muchas veces Dios nos mete en situaciones difíciles precisamente para esto, precisamente para enseñarnos que Él pelea por nosotros, para enseñarnos que Él es Padre, que Él cuida de nosotros. Nuestro trabajo solo consiste en 2 cosas. Cuando estamos pasando una dificultad o cuando estamos pasando cualquier situación difícil. Nuestro trabajo debe ser examinarnos a nosotros mismos para saber si hemos fallado en algo, para saber si hemos ofendido a Dios en algo. Si la situación que estamos pasando la provocamos nosotros mismos, arrepentirnos de esa situación y volver a Dios. Y número 2, si la situación no ha sido provocada por nuestras acciones, tenemos que tener la capacidad de aprender a esperar en Él. ¿Sí? Entonces son 2 escenarios. Si los problemas han sido causados por mí mismo,
debo arrepentirme, buscar a Dios y tratar de enmendarlo en lo que yo pueda, mis errores. Y número 2, si la situación no es provocada por mis propias faltas, por mis propios errores, entonces mi trabajo ahí es esperar. Mi trabajo ahí es confiar. Saber que Dios es Dios, saber que Dios tiene el control y saber que por sobre todas las cosas, Él tiene la capacidad de guardarme y de librarme de cualquier circunstancia. Amén. ¿Listos? Bueno, a ver, quiten el silencio de sus micrófonos, por favor. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Aprendimos algo? Sí. Amén. 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 A ver, ¿qué pusieron en su respuesta a la pregunta, ¿por qué me cuesta esperar en Dios? O confiar en Dios. Vamos a ver qué pusieron en su respuesta. Yo puse porque tenemos puesta la mirada en otras cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Yo puse, bueno, Avi. sí, que muchas veces no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que queremos hacerlo en el tiempo que nosotros queremos. Muy bien. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, yo puse porque tal vez no estamos ligados a Dios en sí, sino que estamos ligados al mal, que nos impide exactamente amar y confiar en Dios. En cambio, nos alienta a alejarnos de Dios. Excelente, muy bien. Pues el mal que está dentro de nosotros nos mueve y nos quiere hacer sentir que nosotros debemos hacer algo, ¿verdad? Como dicen los demás. ¿Alguien más que escribió su respuesta ahí? Yo. Mana Nancy. Que quizás nos enfocamos más en la situación que estamos viviendo, lo difícil que es cualquier situación que estemos pasando, y entonces nos desenfocamos de realmente poner nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Y confiar que Él nos va a sacar adelante. Fantástico, excelente respuesta. Y ahora quiero recordarles que les he dejado 3 tareas en esta serie. La primera es aprenderse 1 Corintios 8:3. Ese sí me lo aprendí. ¿Sí te lo aprendiste? Sí. Sí. ¿Qué dice? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Muy bien. Corintios 8:3. Excelente. La segunda tarea que les he dejado es que lean todo el Salmo 91 para la próxima semana. Y la tercera tarea que les dejé que se aprendan, Efesios capítulo 1, 19 y 20. Capítulo 1 de los versículos 19 y 20. Ahí está, son 3 tareas. La otra semana creo que vamos a empezar una lección nueva o un tema nuevo con respecto a este. Pero ya hablamos por qué podemos confiar en Jesús, por qué podemos confiar en Dios, cómo debemos aprender a confiar en Dios. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Déjeme ver, tengo que cancelar esta.